Bueno, de nuevo muy buenas noches para todos. Voy a iniciar saludando a los que están por acá conectados. Está Andrea, Ángela, Cindy Ochoa, Cindy Ramírez, Angélica, Diana, Edna, Geraldine, Jennifer, Yari, Joan Liliana, Karen, Kelly, Lady, Lisette, Liliana, Lina, Lisette, Tatiana Mota, Tatiana Martiño, Xiomara, Janine, Yerly. Hola Yerly, ¿cómo estás? Y Yubisa, bueno, qué bueno verlos por acá, qué bueno tenerlos en esta sesión de hoy. Hola Lisette, que también se animó a prender su cámara. ¿Cómo están de bellas estas mujeres? Bueno, antes de iniciar, les cuento que para los que no estuvieron en la sesión del martes, o pues si ustedes ya vieron la grabación, los estudiantes de ese grupo hicieron una propuesta con respecto al horario. Ellos propusieron que hiciéramos un solo bloque los martes, es decir, hiciéramos la clase de 6 a 8, digamos el bloque de 6 a 8 y de 8 a 10. Yo estuve consultando esta decisión con la profesora, con la coordinadora Claudia, y pues ella me dijo que pues podíamos someterlo a votación para que sea lo más democrático posible y tener como esas dos propuestas. Una, la que yo les hice inicialmente, de tener la sesión teórica los martes y la práctica los jueves, y dos, la propuesta que hicieron los compañeros del grupo 201, que es igual, tener una sesión teórica y práctica, pero los martes. Entonces ya no sería clase martes y jueves, sino martes de 6 a 8 y en martes de 8 a 10. Entonces, yo mañana les envío una encuesta para que ustedes seleccionen el horario que más se ajusta. Si ustedes pues están de acuerdo con el horario que inicialmente les propuse o si optamos por el horario que proponen los compañeros. La idea es que tomemos la propuesta con base en lo que vote la mayoría para que pues digamos que sea lo más democrático. Igual yo les cargo las grabaciones de los dos encuentros, tanto del martes como la del jueves, tal como lo habíamos planeado desde el inicio. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿dónde nos cargaría la encuesta? Eh, buena pregunta. No, yo creo que se las envío en un mensajito por Canvas con copia al correo electrónico para que ustedes la tengan ahí y voten. Yo creo que Geraldine dice, o sea que los martes serían 4 horas de clase. Sí, en ese sentido sí sería la idea. Nos queda muy, pues a mi consideración, nos queda muy pesado para todo el tema que vamos a ver, pero pues igual lo dejo para que ustedes lo piensen, lo reflexionen, también para que revisemos cómo nos va con la estrategia del martes que vimos la parte más teórica de este tema y hoy que vamos a ver la parte práctica, a ver cómo nos va con esa decisión. Entonces, pues yo también considero que nos queda muy pesado hacer todo el martes, pero pues igual lo dejo a consideración también de ustedes para que sea algo más democrático y no solamente que o lo impone un grupo o lo impone la profe, sino que efectivamente lo analicemos entre todos. Listo. Entonces, yo les voy a Profe, cargar, señora. bueno, la verdad es que algunos, bueno, como mi caso, yo tengo clase los martes, Ujú, entonces sí se me dificulta pues sí. estar en las 4 horas que usted me dice. Ya yo estoy programada para los jueves en este horario, entonces Ujú, eso es la cuestión, que ya sí. pues el martes tenemos clase. No sé, de pronto algunos no tengan clase los martes, pero yo sí tengo clase los martes. Y de Ujú. 6 a 8 también. Sí, sí, inicialmente por eso habíamos propuesto como los dos horarios, porque sé que todos pueden o el martes o el jueves. Los que ya tenían ese horario el jueves, pues ya está destinado el jueves. Entonces yo creo que esa va a terminar siendo nuestra, vamos a continuar igual, pero igual lo voy a someter a votación para que los compañeros del grupo 201 que ellos también querían manifestarse, pues también tengan la posibilidad de hacer esa propuesta y ya entre todos escogemos. Entonces, les envío mañana esa encuesta. Va a ser una cosa muy sencilla, como que seleccione cuál de los dos horarios le conviene más
y la voy a dejar abierta hasta el lunes para que ustedes tengan todo este fin de semana y esto desde mañana por la mañana tal vez la creo y se las comparto al correo y ustedes votan y yo les hago saber por el mismo medio cómo nos fue en la votación, ¿vale? Y ya ahí terminamos, zanjamos nuestro tema de horarios y continuamos con, nuestras actividades del curso. Diana. Y en este caso, profe, buenas noches, qué pena ahí con Jerly. Profe, ¿cómo así que tú dices que 4 horas? O sea, quedaríamos normal, sería el grupo 201 los martes de 6 a 8 y digamos el grupo nosotros 202 los jueves de 6 a 8. Y, perdón, los martes de 8 a 10 y los jueves nosotros, digamos que el grupo que sería el de hoy de 6 a 8. La No propuesta sería... que, no, es que la propuesta que hacen los compañeros del grupo 201 es que hagamos las 2 sesiones el martes. Entonces, de 6 a 8 y de 8 a 10 en vez de la sesión del jueves. Pero pues obviamente a muchos de ustedes se les va a cruzar. Esa es la propuesta que ellos hacen, que es lo que por eso les digo, la sometemos a votación. Pero ¿cuál es el sentido del curso? Uno, que no nos quede pesado todo en una sola sesión. Y dos, que cada grupo siga teniendo su horario de encuentro sincrónico. Entonces, pues, esa sería la idea, porque pues ese tiempo ya igual está destinado por cada uno para que no se les cruce con las otras actividades. Entonces, pues, ellos solicitaron que hiciéramos como el ajuste, pero pues obviamente yo no puedo hacer el ajuste sin contar con ustedes, que son los del grupo 202. Por eso lo quiero someter a votación. No sé si ahora sí es claro la idea. Sí, profe, también. Gracias. Jerly. Lisa, ya te doy la palabra. Es que Jerly había levantado la manita antes. Profe, buenas noches. Yo entiendo que de los martes de 8 a 10 y los jueves de 6 a 8. Es lo que entiendo. Y los que no alcanzamos a ver la clase de esta semana, la teoría. Hoy, ¿nos repaso? Hoy vamos a tocar algunas cosas de lo que vimos el martes, pero nos vamos a centrar en revisar cómo hacer las tablas de frecuencia. Entonces, más la parte aplicada de cómo crear una tabla de frecuencias, qué significa cada uno de los campos que diligenciamos en la tabla de frecuencias, cómo hacer para datos simples, para datos agrupados. Hoy nos centraríamos en ese tema. Y te queda un tiempito todavía para revisar la parte teórica de los tipos de variables y escalas de medición. Pero vamos a reforzar algo de eso también hoy, cuando veamos estas preguntas, ¿vale? Joan dice, porque la propuesta no es de todo el grupo 201, es de algunos compañeros. Sí, exacto. Entonces, ellos lo proponen, pero pues igual todos somos los que decidimos. Entonces, vuelvo y les digo, yo lo propongo, la propuesta mía es la inicial, martes y jueves. Y la propuesta de los compañeros del 201 es las 2 clases el martes. Y votamos y ya ahí quedamos, ellos quedan también como tranquilos con su propuesta y pues también nosotros nos ajustamos a lo que vote y opine la mayoría. Bueno, mis queridos, antes de eso, Juan. Profe, ¿cómo así las 2 clases el martes? Esa es la propuesta del grupo 201. 4 horas de clase el martes. Sí, esa es la propuesta que vamos a votar. Si ustedes están de acuerdo o no, o con la propuesta de martes y jueves, como estamos en este momento. Y no se podría de pronto, porque yo escuché, yo asistí a la clase el martes, pero no, llegué como que tarde. ¿No se podría de pronto hacer la clase el miércoles o el viernes, esta clase? No, ya no lo podemos hacer porque ya están los horarios fijos. O sea, lo único que podríamos mover sería el martes. Y pues ya está martes y jueves como está estipulado en el horario que ya tenemos definido. Okay. Digamos que yo podría, les decía yo a los del grupo 201 que yo podría porque no tengo clase los martes de 6 a 8. Entonces, pues, si yo tuviera clase, pues ahí sí ya nada que hacer. Entonces, queda abierta la posibilidad, ya que yo no tengo clase, pero sí tengo que organizar también las tutorías, porque como yo les mencionaba, yo también soy docente tutor,
en esos temas de estadística. Entonces, con estos horarios yo ya empiezo a organizar mis tutorías para poderles también publicar a ustedes el horario y que puedan asistir cuando lo consideren necesario. Entonces, ahí hay algunos ajustes que tenemos que hacer y por eso es la intención de esta votación. Entonces, mañana les comparto, les escribo el correíto como digamos que recopilando la información que les acabo de comentar para que ustedes hagan la votación. Janina. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Profe, una preguntita, me quedó sonando lo que acabo de decir. ¿Cómo sería para lo de la tutoría? Bueno, yo les publico, es que todavía estamos ajustando horarios y demás. Yo les publico en anuncios cuál sería el horario de tutoría y el enlace para que ustedes se puedan conectar. Entonces es un espacio que voy a destinar y yo estaré siempre conectada en ese horario para atender las inquietudes que ustedes tengan en temas de estadística. Y pues no es solamente la tutoría académica, si ustedes necesitan de pronto algún soporte emocional, entonces yo también puedo remitirlos, ayudarles y orientarlos con esos temas. Entonces, inicialmente es tutoría académica, pero pues ahí también podemos hablar de varios temas. Ok, gracias. ¿Vale? Listo. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, como vamos a empezar a trabajar ahora sí con Excel, que era la propuesta que yo les había hecho cuando estuvimos haciendo nuestro primer encuentro, que la idea es que podamos utilizar algunas otras herramientas que nos permitan hacer los cálculos, hacer las interpretaciones de una manera más fácil. Por aquí en el foro de actualizaciones académicas, les cargué unos enlaces donde son como unos cursos de Excel, unos niveles de Excel, y está el nivel básico, que es desde donde prendo el computador y encuentro el icono de Excel, de ahí en adelante, y un nivel básico 1, que es un poquito más avanzado, que entonces les recomiendo a los que no conocen nada, absolutamente nada de Excel, que puedan ver este nivel básico. Y los que tengan alguna idea pueden ir al nivel básico 1, donde pues ya explica un poco más cuáles son las filas, las columnas y algunas herramientas que tiene Excel. Entonces ya están ahí colgados para que ustedes los vean, los revisen. Y aquí en el curso pues ya vamos a entrar en materia sobre lo que es las tablas de frecuencia, que es nuestro tema de este eje. Entonces les compartí aquí la pantalla para que ustedes sepan que ahí cada semana o cada vez que encuentre algún material que les puede ser útil, yo se los cargo ahí en actualizaciones académicas para que también estén pendientes de estos enlaces y de esta información que les puedo cargar por allí. Bueno, voy a compartirles ahora sí mi base de datos. Acá está. Ok, esta es. Ahora sí, aquí creo que ya la están viendo. A ver. Ok, sí, ahora casi está. Bueno, esta es la base de datos que yo les compartí, que está también ahí en este foro de actualizaciones académicas, y son los datos que obtuvimos de la encuesta que ustedes respondieron. ¿Ya han descargado esta encuesta? ¿Ya la revisaron? ¿Ya la estuvieron mirando? Listo. Muy bien. Entonces, ese archivo que ustedes tienen ahí es el mismo que yo tengo acá y la idea es que vayamos trabajando con estos mismos datos.
para que ustedes también puedan ir practicando con esta base de datos todos los temas que vayamos a ver en el curso. Entonces vamos a iniciar con la tabla de frecuencia simple. Pero antes, pues podemos mirar acá qué información tenemos. Tenemos acá la partecita de registre su nombre, que en la sesión anterior decíamos que es muy importante nosotros mantener la confidencialidad de los datos de las personas con las que nosotros, de las que nosotros recolectamos información. Entonces, por esa razón, no aparecen los nombres de ustedes, porque yo voy a salvaguardar, digamos que, la confidencialidad de su información, también por el tema de habeas data, que ahora es muy importante que yo utilice bien los datos que recolecto de las personas. Entonces, digamos que hay una serie de cosas legales que es importante siempre tener en cuenta. Tenemos por acá la fecha de nacimiento. Habíamos hablado también que estas dos no son variables, ¿cierto? Esta no es una variable, simplemente es una identificación del sujeto. Y también ya habíamos llegado a la conclusión de que esta fecha de nacimiento pues no nos da mayor información, pero sí la edad, cuántos años tiene la persona. Entonces, ahí ya habíamos hablado de este tema. Por aquí veo una mano levantada. Juan. Profe, ¿en qué parte de Canvas está esa tabla? Está en el foro de actualizaciones académicas, el que les acabé de mostrar. Ahí está la base de datos, la primerita que tú encuentras ahí. Donde dice foros de discusión. Sí, en los foros de discusión hay un foro que se llama actualizaciones académicas. Ahí la encuentras. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, también habíamos hablado que esta variable de cuántos años tiene, que sería la edad, es una variable cuantitativa, ¿cierto? Es una cuantitativa de razón. No alcanzamos a ver todas las variables, pero entonces aquí podemos repasar algunas. Tenemos también en qué región del país se encuentra, entonces acá están diferentes regiones. Habíamos dicho que esta es una variable cualitativa nominal, ¿cierto? Nos da una categoría, simplemente nos permite identificar cuántas personas están en cada una de las regiones del país. Tenemos cuántos hermanos tiene, entonces aquí también podemos ver algo importante cuando vayamos a identificar si es una variable cualitativa o cuantitativa. Cuando yo aquí ya en la pregunta tengo un cuántos, ya estoy hablando de cantidad. Entonces, aquí en cuántos hermanos tiene, también estaríamos haciendo alusión de una cantidad. Y efectivamente aquí todos pusimos la cantidad de hermanos que teníamos. Entonces, también sería una variable cuantitativa y esta sería también una variable de razón, ¿cierto? Es una cantidad. Recuerden que la variable de razón nos indicaba que el cero es absoluto, que si yo por aquí encuentro un cero, es porque esta persona no tiene hermanos, es decir, la ausencia de esa condición de tener hermanos. Entonces, estamos hablando de una variable cuantitativa de razón y también hablábamos de que es una variable discreta en cuanto la cuantificamos en números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, no tenemos decimales, no tendría sentido decir que tengo 1.3 hermanos, o tengo 1 o tengo 2, pero 1.3 pues no tiene sentido poder tener ese dato como una variable cuantitativa con respecto a la cantidad de hermanos. Entonces, esto también lo revisábamos. Tenemos con respecto a sus hermanos, ¿qué lugar ocupa? Si es el mayor, el menor, el del medio. Esta variable no la vimos en la sesión anterior. ¿Ustedes creen que esta variable será una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Puede ser cualitativa, ¿cierto? Nos está hablando de una característica. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces sabemos que es cualitativa. ¿Será nominal u ordinal? Ordinal. Ordinal. A un orden. Nos en indica una un categoría. orden, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Es una variable ordinal, ¿cierto? Tenemos un orden, el mayor que nació de primeras, el del medio que nació de segundas, el menor que nació de últimas, o en qué orden, en qué lugar estoy yo
con respecto a mis hermanos, ¿cierto? Estoy en el medio, soy el mayor, soy el menor, ahí hay una noción de orden, no solamente una categoría, sino que también hay un orden. Entonces, cuando tenemos la categoría y el orden, es una variable cualitativa ordinal. Aquí tenemos el estado civil también. Este estado civil, ¿qué será? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, me está dando una categoría. ¿Será ordinal o nominal? Ordinal. Nominal. 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 Ahí como que ordinal o nominal. ¿Hay un orden implícito allí? No, no lo hay. No, No, señora. ¿cierto? Yo toda la vida puedo ser Relevante el soltero. orden. Ujú. Entonces, no hay un orden, simplemente yo pertenezco a una de esas categorías. O soy soltero o estoy en unión libre, pero si fuera ordinal, yo debería pasar por todas las categorías, pero no necesariamente paso yo por todas las categorías. Yo no soy soltero, después me caso, después me divorcio y después soy viudo. No, simplemente es una categoría de cuál es mi estado civil en este momento. Entonces, efectivamente es una variable cualitativa nominal. Aquí tenemos cuántos hijos tiene. ¿Qué será? ¿Cuantitativa? Cuantitativo. Sí, aquí ya, Cuantitativa. ese cuántos ya nos va indicando, ¿cierto? Y esa cuantitativa, recuerden que la cuantitativa podemos encontrarla en una escala de medición de razón o de intervalo. ¿Esta será de razón o de intervalo? De De razón. razón. De razón, Discreta. ¿cierto? Y también es discreta. Ajá, muy bien, listo. Ahí ya le vamos cogiendo el hilo a estas variables. Esta de si es la primera vez que estudia una carrera profesional. ¿Será cualitativa, cuantitativa? Cualitativa. No. Cualitativa. Ujú. ¿Y nominal o es ordinal? Nominal, profe. Nominal. Nominal, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo estudié o no lo estudié? Aquí tenemos qué estudios realizó anteriormente y aquí ustedes se dan cuenta que tenemos cualquier cantidad de información y es un poco difícil poderla organizar porque hay muchas cosas, muchos estudios que ustedes realizaron anteriormente, que es muy difícil poder organizar. Entonces, cuando nosotros tenemos o vamos a crear una encuesta, hay que tener mucho cuidado en cuál es la información que yo quiero recolectar. Quiero cerrar la información para poderla analizar, como las anteriores variables, que es sí o no, o cuántos hermanos, o cuál es el lugar que ocupa. Las opciones están cerradas. Pero aquí está la opción abierta a que cualquier persona escriba lo que quiera. Entonces, al momento de hacer un análisis estadístico de este tipo de variables, pues es un poco complejo porque pues acá hay, digamos, miren, tenemos técnico profesional, técnico en sistemas, auxiliar, derecho, ingeniería, bachiller. Simplemente nos queda como para tener la opción de identificar, más no de poder generar unas categorías casi que podemos tener hasta 70 categorías, que son los 70 datos que tenemos. Cada persona termina siendo una categoría y pues ahí ya no tiene sentido porque pues la estadística lo que nos permite es resumir, o el objetivo es poder resumir y aquí ya no podríamos resumir. Entonces, cuando hacemos este tipo de recolección de información, es muy importante que nosotros primero pensemos qué información es la que queremos recolectar. Entonces, lo mencionábamos también en la sesión anterior. Eso depende de los objetivos que yo tenga, qué quiero conocer, investigar, sobre qué tema voy a crear mi encuesta. Ustedes van a tener que crear una encuesta en el eje 3, entonces para que vayamos teniendo todo esto muy presente. Igual lo volveremos a tocar en su momento cuando ya tengan que crear sus grupos y poder empezar a diseñar su encuesta. Entonces ahí vamos teniendo como estas ideas. Bueno, está trabajando actualmente. ¿Esta qué tipo de variables serán? Cualitativa. Cuantitativa. Nominal. Y nominal. Cualitativa nominal. Muy bien. ¿Sí trabaja o no trabaja? Según el marco común europeo, ¿cuál es su nivel de inglés? Esta ya creo que la habíamos revisado.
y habíamos dicho que es una variable cualitativa ordinal. Aquí hay un orden, porque los niveles de inglés tienen un grado como de conocimiento y hay un orden. Yo empiezo con mi nivel bajito de inglés, ¿cierto? El A1, por lo general es el A1, donde yo me sé los colores, el verbo to be y algo de poquitico de gramática. Ya cuando voy avanzando, voy subiendo de nivel. Entonces, hay un orden implícito allí en esta variable. Y aquí tenemos las últimas dos preguntas, que es en una escala de 1 a 10, siendo 1 poco y 10 mucho. En esta sí considera que se le dificultan las matemáticas y en esta sí le gustaría vivir fuera del país. Entonces, hablábamos que cuando construimos escalas para poder medir algún atributo, por ejemplo, algún atributo psicológico, para poder medir la depresión, la ansiedad y demás, estamos hablando de variables cuantitativas, estamos cuantificando esa variable, pero en una escala de intervalo, donde es una escala arbitraria, que es una escala que yo puedo construir, puede ser de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 100. No hay una regla para poder crear esas escalas y por lo general esas son el tipo de variable y la escala de medición que trabajamos en las pruebas psicológicas, en las pruebas psicotécnicas también, como se denominan, o en este tipo de niveles o escalas para poder medir algún atributo. Entonces, ahí tenemos una variable cuantitativa de intervalo. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Listo. Bueno, entonces ya revisando como que tenemos por acá en nuestra encuesta, nos vamos a ir a construir una tabla de frecuencia simple. Entonces, por aquí yo ya lo tengo grande, pero bueno. Les propongo que iniciemos la construcción de esta tabla de frecuencia simple con esta variable, que es con respecto a sus hermanos, ¿qué lugar ocupa? Entonces, lo que voy a hacer para tener mis datos acá y no estar cambiando de pantalla es traerme esa variable. Entonces, aquí voy a copiar todos los datos y me los voy a llevar a mi otra pestaña. Entonces, aquí están todos los datos de los que respondieron la encuesta. Entonces, a partir de esta información es que yo empiezo a crear mi tabla de frecuencia. Voy a mirar por aquí los símbolos y qué significan cada uno de estos símbolos que vemos ahí en las tablas de frecuencia. Tenemos una X sub 1, que es la que aparece por acá, X sub 1, que son los valores de la variable seleccionada. Entonces, por eso aquí aparece, soy el menor, estoy en el medio, soy el mayor, estoy en el medio, soy el menor, no tengo hermanos. Entonces, a esta X sub 1 le vamos a llamar los valores de la variable. Si yo tuviera otra variable, pues estos valores cambian. Por ejemplo, si yo tuviera, usted trabaja actualmente, entonces estos valores me cambian y ya no sería soy el mayor, el del medio, sino sería sí o no, trabaja o no trabaja. Entonces, esto siempre va a cambiar en función de la variable que vayamos a analizar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo. Tenemos una n sub 1, una n minúscula. La n minúscula nos indica la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿qué será? La cantidad de personas que están en esta categoría. Entonces, vamos a ir llenando aquí la primera parte de nuestra tabla, que es la n sub i, que es la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos esa frecuencia absoluta? Entonces, yo ahora me voy aquí a mis datos y lo puedo ordenar de la A a la Z para que me queden mis datos ordenados. Y aquí yo voy contando cuántas personas están en cada categoría. Entonces vamos a mirar, soy el mayor, vamos a buscar dónde está soy el mayor. O acá en este filtro también puedo buscar soy el mayor. Entonces lo puedo hacer, aquí se me daña mi tabla, pero bueno. Aquí lo puedo filtrar y puedo contar cuántas dicen soy el mayor.
Entonces aquí, por aquí yo veo que dice recuento, aquí Excel me cuenta cuántas personas respondieron que son el mayor. Entonces voy a quitar este filtro porque me va a dañar mi tabla. Jennifer, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. ¿Será que me puedes, por favor, repetir cómo filtraste los datos? Bueno. Aquí les voy a hacer una explicación aquí para mirar lo de los filtros. La base de datos yo se las cargué de una vez con los filtros. Está filtrada con estas pestañitas que están acá. ¿Cómo puedo quitar o poner un filtro? Entonces, yo puedo señalar aquí toda la fila y por aquí está algo que dice AZ y está como un embudo. Ese es el filtro. Yo puedo ponerle el filtro, aquí me señala que está puesto y aquí puedo que me lo quite. Si yo quiero volverlo a poner, lo pongo acá. ¿Cuál es la idea del filtro y para qué nos sirve? Para que no se nos dañe la base de datos. Que si yo, por ejemplo, filtro aquí, voy a ponerlo que me ordene, toda la base de datos se mueve. Si yo no tuviera este filtro, solamente se me mueve esta columna y se me desordena toda la información. Entonces, la idea es que siempre tengamos un filtro. Entonces, aquí, yo en datos puse ya el filtro. Se lo puedo quitar o se lo puedo poner para que me ordene la información. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí voy a buscar, soy el mayor. Entonces, me voy a ir por acá, por aquí. Acá están, acá empiezan a estar, soy el mayor. Entonces, los voy a contar. Soy el mayor, hasta acá está, soy el mayor. Entonces, tenemos 28 estudiantes que son el hermano mayor. Kelly nos dice acá, profe, ¿no es más fácil usar la fórmula? Sí, es más fácil usar fórmulas o contar sí o bueno. Lo que pasa es que nuestro curso no está ligado al uso del Excel, sino a cómo puedo utilizar Excel para este tema. Entonces, hay un montón de formas de hacerlo, incluso con tablas dinámicas lo podríamos hacer. Pero la idea es que podamos ver a través de esta herramienta cómo crear nuestras tablas de frecuencia. Pero sí, perfectamente lo podríamos hacer, Kelly. Bueno, vamos ahora en estoy en el medio. ¿Cuántos estudiantes dijeron estoy en el medio? Entonces, por acá. Los que tengan por ahí a la mano la base de datos también pueden ir contando y me van ayudando a ver si sí lo hago bien. Aquí en el recuento me aparecen 15. Listo, entonces pongo acá 15. Soy el menor. ¿Cuántos son el menor? Entonces, por aquí el mayor, soy el mayor. Por aquí empieza, soy el menor. Y tenemos 25 estudiantes. Y ahora, ¿cuántos no tienen hermanos? Los que no tienen hermanos son los que pusieron no aplica. Entonces aquí están 4. Listo. Entonces ya aquí con estos datos podemos empezar a hacer un análisis, ¿cierto? Un primer análisis y ver que la mayoría de estudiantes son el hermano mayor, el que da el ejemplo, el juicioso. Le sigue el hermano menor, están muy cerquita la cantidad de estudiantes. Estamos los mayores, yo también soy hermana mayor, y los menores. Ya en una menor cantidad tenemos los que están en el medio y ya son muy poquitos los hermanos, los que son hijos únicos. Entonces, aquí es una característica de estos grupos, de estos dos grupos 201 y 202, de los que estamos en estos dos grupos. Entonces, la mayoría somos el hermano mayor. Entonces, ahí ya vamos entrando a hacer un primer análisis. Bueno, esta es la frecuencia absoluta, N sub I. Vamos a F sub I, que es la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa me va indicando, bien sea el porcentaje o la proporción de datos que corresponde a esa variable. Entonces, aquí ya hablamos de proporción o porcentaje.
Esta es la misma, solo que la puse, digamos, dividida tanto en proporción como en porcentaje, para que ustedes cuando vean una tabla de frecuencia la vayan a hacer, pues es lo mismo si la ponemos en proporción o en porcentaje. Entonces vamos a hacer el cálculo y vamos a tomar entonces la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos en la encuesta? Lo 70. revisan ahí. ¿Cuántos? 72. 72. Ujú. Si yo sumo esto, me debe dar 72. Entonces aquí Excel es muy inteligente y ya aquí incluso me sumó. Suma 72. Efectivamente, yo tengo un total de 72 datos. Entonces, para calcular la proporción, lo que yo hago es tomar este 28 y dividirlo en 72. Y esta sería la proporción. Entonces, aquí yo puedo utilizar un igual, seleccionar este valor y dividirlo entre 72. Y esto sería lo que llamamos la proporción, 0,39. Puedo aquí, en esta crucecita negra, arrastrar mi fórmula y ahí ya me va calculando a qué proporción corresponde cada uno de estos valores. Entonces, ¿cómo calculo la proporción o esta frecuencia relativa? Tomando la cantidad de personas que están en este valor de la variable y lo divido entre el total de datos. Voy a poner aquí un total para que no nos vayamos a perder. ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, disculpe, le iba a preguntar Señora. las, las cantidades, la frecuencia. Sí, estas cantidades son las frecuencias. Ok. Entonces, la cantidad de personas que están en esa categoría es lo que llamamos la frecuencia. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo en porcentaje? Esta proporción yo la puedo pasar a porcentaje simplemente multiplicándolo por 100, que es el por ciento. Entonces, este sería el equivalente al 38,9%. Ahí hay unos decimales y por eso nos da esos valores así. El 38, el 20%, el 34% y el 5,6%. Entonces, podemos tenerlo o en proporción o en porcentajes. Ojo, no se me vayan a confundir. No tenemos que calcular los dos. Solo que en las tablas de frecuencia podemos tener o proporción o porcentaje. Entonces, esa sería la manera de calcular el porcentaje y es equivalente. Lo que yo tengo en proporción, este es su equivalente en porcentaje. Jennifer. Profe, una pregunta, es que me confundí un poquito. Lo que multiplicaste por 100 fue los resultados de la proporción, ¿cierto? Sí, señora. Ah, listo. Muchas gracias. ¿Quién más levantó la mano? Verónica. Perdón, no entendí esa, la de la frecuencia relativa. Perdón. La frecuencia relativa es la proporción a la que corresponde esta frecuencia absoluta. Entonces, para hablar en términos de proporción, lo que hago es tomar este valor y multiplicarlo, dividirlo en el total de datos. Esa es como la definición de la frecuencia relativa. Entonces, vamos con frecuencia absoluta, que es simplemente la cantidad, cuento cuántos están en cada categoría. Ahora saco la proporción, qué proporción corresponde cada uno de estos valores, tomando esta frecuencia absoluta y la divido entre el total de personas. Voy a ponerle aquí como un colorcito para que no se nos vaya a confundir. Entre este total de personas. Es lo que yo calculo acá. Estos dos datos me sirven para calcular las otras dos columnas, que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, el primer paso que hago es calcular una de las dos, de cada una, pues, las absolutas, las frecuencias absolutas, y luego calculo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el sentido de la acumulada? Es ir sumando a medida que voy avanzando en las categorías de la variable.
Janina, Profe, disculpe que moleste tanto. La tercera columna, ¿de dónde salió? ¿esta? Ah, donde dice porcentaje. Sí, es lo que les estoy mencionando. Yo Ah, ok, puedo tener la frecuencia relativa en términos de proporción o de porcentaje. Si yo quiero tenerla en proporción, tomo el valor de la variable y lo divido entre el total de datos. Para tenerla en términos de porcentaje, lo que hago es tomar esta proporción y multiplicarla por 100 y ahí ya tengo el porcentaje. A lo que voy aquí es que cualquiera de las dos puede ser válida. Pero para que no nos confundamos, voy a dejar solamente la proporción, que es como la más popular al momento de hacer las tablas de frecuencia. Entonces, nos quedamos con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en términos de proporción. ¿Vale? Jennifer. O sea que, o sea, de pronto en un caso que usted nos pida porcentaje, sí o sí hay que hallar la proporción, ¿cierto? Para poder sacar el porcentaje. Sí, digamos que sería como el paso para poderlo calcular. Digamos Pero el paso a paso. el porcentaje es fácil porque lo único que tú vas a hacer es multiplicar, por ejemplo, 0,39 por 100 y ya te da el porcentaje. Que sería el 39%. 0,39 o 39% es lo mismo. Cindy. Buenas noches. Hola, Cindy. Profe, qué pena. Estoy aquí siguiendo el ejercicio y cuando voy a multiplicar por 100, el resultado me sale extraño. O sea, no me sale así como usted lo tenía. No me salen como 4 números antes del punto. No sé si de pronto es alguna configuración del Excel o algo así. Podría ser, pero ahí sí ya tendríamos que mirarlo a ver qué De pronto es que sucede. está poniendo la fórmula mal. O de pronto la celda está en otro formato. Eso también puede suceder. Sí, Pero ya debe nos ser que lo tocaría tienes mirar. en otro formato. Ujú, Yo lo tenía igual y solo es cambiarle el formato de Excel. ujú. Gracias. Lo miras por acá. Entonces, mira, si yo me paro aquí en la celda, aquí debe aparecer número. Si te aparece alguna otra cosa, moneda, contabilidad, bueno, ahí te va a alterar el resultado. Entonces, verifica que aquí esté en número. Listo. Bueno, entonces nos vamos a calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada. La intención de esa frecuencia absoluta acumulada es ir sumando los valores a medida que voy avanzando en los valores de la variable. Entonces, aquí iniciamos con el mismo valor, ¿cierto? Porque no hay un valor anterior para poderlo sumar. Entonces, el primer valor va a ser igual a este primer valor de la categoría, de la primera categoría que yo tengo. A este valor le voy a sumar la siguiente categoría. Entonces lo que voy a hacer es un igual, señalo este valor y le sumo el valor de la siguiente categoría. Es decir, estoy en el medio. Entonces, a soy el mayor, que son 28, le sumo estoy en el medio, que son 15, y esto me da 43 estudiantes. A la siguiente categoría, entonces, le sumo estos 43 estudiantes que ya calculé con las dos categorías anteriores, más la siguiente categoría, que es la categoría de soy el menor, sí. Y ahora le sumo la última categoría, que es no tengo hermanos. A este 68 le sumo 4. Y me tiene que dar 72, que es el total de datos que yo tengo. Esa es la manera de comprobar que efectivamente estas cantidades, estos valores, me quedaron bien con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada.
que adivinen cómo se calcula. Lo mismo, pero con la frecuencia relativa. Entonces, el primer valor será este primer valor de la variable, ¿cierto? Soy el mayor en mi proporción. Bueno, acá le voy a poner, espérenme, le pongo decimales o si no ahí se nos va a eso que nos quede igual. Listo. Entonces aquí vuelvo y hago el ejercicio. A este valor que ya tenemos, que es el mismo del primer valor de la variable, le sumamos la siguiente categoría, la frecuencia relativa de la siguiente categoría. Y nos da 0,60. Ahora seguimos. Sumamos el 0,60 más el valor de la siguiente categoría. Nos da 0,94. Y por último, este 0,94 le sumamos el 0,06 y nos da 1. Aquí nos tiene que dar 1 o el 100%. Este 1 es el equivalente al 100% en porcentaje. Entonces, aquí nos da el total de datos y efectivamente todo esto corresponde a un 100%. Juan. Te escuchamos, Juan. No, profe, ya salí de duda. Es que pensé que se tenía, por ejemplo, en la última se tenía que sumar 0,39 más 0,39 y daba el segundo. Pero es 0,39 más 0,21. Más 0,21, ajá. Sí, eso nos da 0,60. 0,60 más 0,35 nos da 0,94. Y 0,94 más 0,6 nos da 1. Esa es la noción de acumulada. Hasta ahí, ¿cómo vamos con esta tabla de frecuencia simple? Jennifer. Profe, una pregunta. En la frecuencia relativa acumulada siempre de último pues da 1, que sería el 100%. Siempre, sí, siempre. Sí, te tiene que dar 1. No te puede dar 0,80. Si te da 0,80 otra cosa, es porque algo no quedó bien en estas dos primeras columnas. Bien sea o la cantidad de personas por cada una de las categorías, o bien sea en el cálculo de la frecuencia relativa. Entonces, este es como el control que tenemos de que efectivamente está bien nuestra tabla de frecuencias. Profesora, ¿y la frecuencia relativa, la suma de la frecuencia relativa en proporción también nos debe dar 1? Esa es otra forma de verificar. Exactamente. Estas dos últimas columnas y filas nos ayudan a identificar que efectivamente está bien. Me tiene que dar mis 72 datos, que eran los que ya sabíamos que tenemos, y 1. Y ahí ya está bien nuestra tabla de frecuencia simple. Juan. Profe, o sea, posiblemente estos dos últimos datos no se necesitan solamente, o sea, solo se necesitan para verificar que los otros estén buenos. Y ya. Sí, nos ayuda a tener un control de que efectivamente nuestros cálculos están bien hechos. Como de pronto, cuando hacemos una suma, hacemos una resta para verificar que la suma nos quedó bien hecha. Es como también una medida de control y de poder resumir la información. No es lo mismo poder decir, uy, aquí tenemos toda esta cantidad de personas que tienen hermanos, no tienen hermanos, sí o no, a verlo ya en una tabla. Entonces, aquí ya es un poco más, digamos que resumida la información, que es precisamente la idea de la estadística, que podamos resumirlo y podamos hacer un análisis de esos datos. Diana, cuéntanos. Profe, ¿me repites por favor cómo se hace la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, estamos aquí en n sub i. El primer valor es igual al de la primera categoría, es decir, 28. Para ir acumulando, que es la idea, voy tomando este primer valor de la variable y lo sumo con el valor siguiente.
es decir, 28 más 15 nos da 43. Al 43 le sumo el valor de la siguiente categoría, es decir, 25. 43 más 25 nos da 68. A este 68 le sumo el de la siguiente, es decir, 4, y nos da 72. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Y lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Ambas tienen la misma noción, solo que los datos son los de cada columna. Bueno, ya teniendo esta tabla de frecuencias, yo también puedo crear un gráfico. Entonces, yo puedo crear un gráfico. Hablábamos la sesión anterior que lo más adecuado en datos cualitativos, como es este, es una gráfica de torta o una gráfica de barras. Entonces, aquí también podemos insertar un gráfico. Entonces, voy a seleccionar. Para poder hacer el gráfico, tomo los valores de la variable y la frecuencia absoluta. Entonces, aquí lo selecciono y voy aquí al menú que dice insertar. Cuando yo hago clic aquí en insertar, me aparecen gráficos. Entonces, incluso me dice gráficos recomendados. Si yo le doy clic en gráficos recomendados, me dice, mire, para los datos que usted tiene, puede utilizar este o este. Entonces, podemos utilizar una gráfica de barras. Entonces, aquí se ve ya resumida la información muy bonita. Ya podemos ver que la categoría que tiene más estudiantes es la de soy el mayor, la que le sigue soy el menor, estoy en el medio y por último no tengo hermanos. Si yo tuviera que decidir, perdónenme un segundito, espérenme, miro acá. Si yo tuviera que decidir, si les aparece este de gráficos recomendados, les aparecen las figuras que no estoy viendo acá. No. Bueno, espérenme un segundito, yo ajusto otra cosa acá. Y les voy a dar compartir toda mi pantalla, pero entonces no voy a poder ver el chat. Entonces, ay, mentiras, espérenme un segundito, toda la pantalla, con eso me aparecen incluso las emergentes. Espérenme un segundito. Profe, a mí sí me aparecen los gráficos recomendados. Ah, bueno. Aquí ya deberían aparecer. Ahora sí. Selecciono y aquí ya deben aparecer los gráficos recomendados. ¿Sí los ven? Sí. Listo, muy bien. Entonces, yo puedo decidir tener un gráfico de barras o un gráfico de torta. Si nos damos cuenta acá sin todavía seleccionarlo, podemos tomar la decisión. ¿Cuál de los dos gráficos representa mejor la información? Es más clara. La idea es que solamente con ver yo ya pueda tomar una decisión o yo ya pueda interpretar los datos. Entonces, la tabla, en la gráfica de torta, entre más categorías tengamos, aquí tenemos 4, la de no tengo hermanos, soy el mayor, soy el menor, tenemos 4 categorías. A mayor número de categorías vamos a tener más rayitas y más colorcitos. Entonces ahí ya la información se nos empieza a perder un poco. Ya no es tan fácil poder ver cuál es la categoría que tiene mayor cantidad de personas. Aquí ya nos queda un poquito más difícil porque pues se ven las letras pequeñas. Entonces, si yo tuviera que decidir cuál gráfico dejo, me gusta más el primer gráfico que me aparece. O incluso más que el gráfico de torta. No es tan fácil poder interpretar ese gráfico de torta así a simple vista. Entonces, esa es como la manera que nosotros utilizamos para poder decidir cuál de los dos gráficos puedo dejar. A pesar de que puedo utilizar los dos, la idea es escoger uno solo. Si yo tuviera, por ejemplo, el de si estudia o trabaja, usted trabaja actualmente, ahí ya tenemos 2 categorías, que sí o no. Ya de pronto un gráfico de torta sí nos muestra bien las 2 categorías y más fácil con un gráfico de torta. Pero entre más categorías de la variable tengamos, aquí tenemos 4
que soy el mayor, el del medio, el menor, este gráfico va siendo un poco más difícil de interpretar por la cantidad de segmentos y colores que podamos tener. ¿Sí es claro hasta ahí? Bueno, entonces supongamos que yo escojo este gráfico. Entonces lo escojo y ya aquí me sale el gráfico. Yo puedo aquí cambiarle el nombre, ¿cierto? Entonces aquí le puedo poner lugar que ocupa entre los hermanos, por ejemplo. Y aquí ya me va quedando bonito. Aquí en el más yo puedo ir agregando cosas. Si quiero títulos en el eje, ponerle aquí un título. Por ejemplo, aquí ya me aparece. Si yo le quiero poner aquí un título, si no se lo quito. Si quiero ponerle etiquetas en los datos, entonces aquí me aparece que son 4, que son 25, que son 15, que son 28. Puedo ponerle la tabla de los datos incluso acá, pero pues eso no, o tengo tabla o tengo gráfico. Puedo ponerle una leyenda, puedo ponerle una línea de tendencia, aquí ya le puedo hacer algunos ajustes. Puedo cambiarle el color, el estilo, si lo quiero con rayitas, si lo quiero como lo quiero. Entonces, esta es una herramienta muy útil para poder hacer nuestras gráficas, nuestras tablas y poder presentar la información. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo. Bueno. ¿Alguna duda con nuestra tabla de frecuencias simple? Profe, Señora. la tabla, o sea, eso se va a colocar ahí mismo en Excel, ahí mismo en el... ¿Esta gráfica? Sí. Sí, aquí me queda, mira. Aquí yo la puedo mover, la puedo copiar y llevármela a otro lado. Si la quiero copiar acá y llevarla, por ejemplo, a un PowerPoint o un Word, también la puedo llevar. Ahora, cuando yo presento información, cuando yo hago un análisis estadístico descriptivo, yo tomo la decisión de mostrar una de las dos, o bien sea la tabla o bien sea la gráfica. Pero mostrar las dos cosas es redundar en la información. ¿Para qué quiero una gráfica si aquí en la tabla ya tengo los datos? ¿O para qué quiero la tabla si ya en la gráfica tengo los datos? Entonces yo también decido cuál de las dos informaciones es más pertinente presentar, o la gráfica o la tabla. Entonces también al momento de hacer estos análisis tomamos la decisión de cuál de las dos presentar. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Bueno. Por ahí sentí una mano levantada. Lina. Sí, profe, buenas noches. Disculpa, es que tuve un inconveniente con mi señal de Wi-Fi y me perdí en la parte para realizar la gráfica. Únicamente seleccionamos las dos primeras columnas que usted seleccionó, Sí, es decir, la X1, categoría de la N1. variable y la frecuencia. Con estos Ah, dos datos ya me sale la tabla. ok. Los otros datos no los usamos para graficar. No, no nos va a generar algún error, porque son Ah, muchos datos. Miremoslo acá. A ver qué gráfico nos recomienda. Pues nos pone ahí otra serie, pero pues ya ahí no porque estos son valores muy chiquiticos, porque efectivamente son la proporción que corresponde ahí. Entonces, para poder hacer una gráfica es la categoría de la variable y la frecuencia absoluta. Con esos dos datos ya puedo hacer la gráfica. gracias, profe. Bueno, ahora nos vamos entonces a la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, aquí ya, espérenme un segundito. A ver. Espérenme un segundito, hago aquí un ajuste para que se pueda ver mejor.
A Perdón, profe, esa que acabamos de hacer es simple. Sí, señora. La tabla de frecuencias para datos simples. ¿Cómo sé yo si utilizo para datos simples o para datos agrupados? Que ahí es otra decisión que tenemos que tomar. Datos simples o datos agrupados. Digamos que en la literatura lo que se dice es que utilizo una tabla de datos agrupados cuando tengo más de 50 datos. Entonces, pero eso no es que sea una ley. Tengo 50 datos, entonces utilizo la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, esa es una condición. Pero la otra es cuando tenemos variables cuantitativas que tienen un rango muy amplio. Entonces, el ejemplo perfecto para esto es la edad. Entonces, yo tengo una variable cuantitativa donde la menor edad que tenemos es ¿cuánto? ¿Cuánto es la menor edad que tenemos? Yo no he visto por acá en la edad. Voy a organizar aquí 17. la edad. Exacto, 17. Y la edad más alta que tenemos es 47. Entonces, tenemos un rango de edad muy amplio. Si yo hiciera una tabla de frecuencia simple, tendría que tomar cada una de las edades. Entonces, por ejemplo, 17, ¿cuántos tienen 17? ¿Cuántos tienen 18? ¿Cuántos tienen 19? ¿Cuántos tienen 20? Entonces me va a salir una tabla como de 30 valores de la variable. Lo que yo hago con los datos agrupados es poner eso mismo, pero en rangos. Es decir, por ejemplo, de 17 a 27, ¿cuántos? De 28 a 37, ¿cuántos? Y así sucesivamente, y me simplifica la información. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, eso es lo que logramos con nuestra frecuencia de datos agrupados. Entonces, lo que voy a hacer es llevarme las edades de por acá y me voy aquí a mis datos agrupados. Y tengo aquí todas mis edades. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenarlos de menor a mayor para tener aquí una manera más fácil de poderlos contar. Resulta que en los valores de la variable, que es x sub i, yo necesito establecer cuáles van a ser esos rangos y cuántos intervalos voy a calcular. Entonces, aquí hay unas fórmulas que nosotros vamos a realizar antes de empezar a llenar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuántos intervalos voy a tener en mi tabla de frecuencia. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo número de intervalos? A cuántas categorías de la variable. Así como vimos en el ejemplo anterior, soy el mayor, soy el del medio, soy el menor y no tengo hermanos, ahí son 4. Entonces, lo que yo tengo que identificar aquí en esta tabla de datos agrupados es cuántos voy a tener. Si voy a tener 4 valores de la variable, 5, 6, eso depende de la cantidad de datos que yo tengo. Y para poder lograrlo, necesitamos calcular el número de intervalos, que es lo que me aparece por acá. Entonces, vamos a entrar por acá. ¿Cómo voy a calcular el número de intervalos? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es cuántos datos tengo. ¿Cuál es mi n? N es la cantidad de datos. Ya sabemos por el ejercicio que hicimos que tenemos 72 datos. Eso es lo primero que voy a hacer. Lo segundo que voy a hacer es identificar cuántas veces tengo que multiplicar 2 para que se acerque a 72. Es decir, calcular esta potencia. 2 elevado a la m. Lo que hacemos es identificar esta m. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar este 2 para que se acerque a 72? Entonces, si ustedes tienen por ahí una calculadora a la mano, podemos hacer 36. ese ejercicio. Yo puedo ir 36. multiplicando. Bueno, entonces puedo tener aquí 2 por 2
y eso me da 4, ¿cierto? 4 por 2 me da 8. 8 por 2 me da 16. Y 16 por 2 me da 32, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando, que ustedes me estaban diciendo. 32. Eso sería 2 a la 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tengo 2 a la 5, me da 32. Entonces, este valor podría ser 5. Pero todavía está muy lejos de 72. ¿Cuánto me da este 32 por 2? 64. 60. Entonces yo le puedo agregar otro 2 acá para que se vaya acercando al 72. Recuerden que mi meta es llegar al 72. Si yo le pongo aquí 6, entonces ya me da 64, ¿cierto? Supongamos que pues todavía no llegamos a 72. Si yo le sumo otro, ¿cuánto nos daría? 128. 128 se nos pasa muchísimo, ¿cierto? Entonces, voy a escoger el número de intervalos con el que más se acerque al total de datos que yo tengo. Si yo hago el 2 a la 7, lo voy a hacer aquí. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y por otro 2, que este sería 2 a la 7. ¿Cuánto nos da ese 2 a la 7? 64 por 2, ¿cuánto nos dio? 128. 128, ¿cierto? Se nos pasa muchísimo. Entonces, la decisión que yo voy a tomar es construir 6 intervalos, es decir, esta potencia que yo ya calculé acá, que es la más cercana a 72. Entonces voy a tener 6 intervalos. ¿Hasta aquí es claro? Sí, profe. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, todo este chorrero de edades se me va a resumir en 6 intervalos. Ahora yo tengo que calcular cuál va a ser la amplitud del intervalo. Es decir, de 17 a cuánto. ¿Cuántos van a estar en ese intervalo? Entonces, para calcular esa amplitud del intervalo, yo tengo por aquí otra fórmula, que es la amplitud del intervalo. Lo primero que yo calculo es el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor para calcular el número de intervalos sobre este M, que es el que ya acabamos de calcular. Miren, este M sale de acá. Entonces tomo el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor que tenemos? Pues aquí ya lo ordenamos. El dato mayor es 47. Menos el dato menor, que es 17. Entonces, es lo primero que vamos a poner acá. Dato mayor menos el dato menor. La edad mayor es, aquí ya la voy a poner, 47. Y la edad menor es 17. Listo. Entonces, tomo la edad mayor menos la edad menor y la divido entre M, es decir, entre el número de intervalos que sería 6, los que acabamos de calcular acá. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, muy bien. ¿Cuánto me da 47 menos 17? 30, profe. 30. Nos da 30, ¿cierto? Listo. 30 dividido 6, ¿cuánto nos da? 44.1. ¿Cuánto? 5, ¿no? 5. Sí. A mí me sale 5. 6 por 5, 30. Listo. Entonces, este 5 será la amplitud del intervalo. Es decir, que ya tenemos
6 intervalos y cada intervalo va a tener una amplitud de 5. Es decir, voy a tomar desde la edad menor, que es 17, y cuento 5 y hasta ahí será mi intervalo. Es decir, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, ¿cuántos tienen entre 17 y 21 años? Entonces, mi primer intervalo será este. 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí tenemos 5. El siguiente intervalo será desde 22 años. Mire cómo es de inteligente este Excel, que ahí ya me iba sacando cuántos son. 22. Ahí está un poquitín pifiado. De 22 a 22, 23, 24, 25, 26. ¿Cuántos tienen entre 22 y 26? ¿Cuántos tienen entre 27, 28, 29, 30 y 31? 27 a 31. ¿Cuántos tienen de 32, 32, 33, 34, 35, 36? De 37 a 37, 38, 39, 40, 41. Y de 42, 42, 43, 44, 45, 46, ahí nos toca incluir hasta el 47. Este intervalo nos va a quedar un poquito más grande, de 6, no de 5 como los anteriores, pero aquí es la última edad que tenemos. No podemos tener otro intervalo porque recuerden que tenemos que tener solo 6, que fue lo que ya calculamos acá. Y esta sería la amplitud del intervalo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Listo. Muy bien. Bueno, acá hay un concepto importante que es nuevo, que lo vimos en la tabla de frecuencias simple, que es la marca de clase. La marca de clase lo que nos indica es el promedio, ¿cierto? Yo calculo el promedio que hay en cada uno de esos intervalos. Es decir, voy a hacerlo aquí como muy manualito para que lo entendamos. Lo que yo tengo que calcular es el promedio. Entonces, para calcular el promedio, yo sumo los extremos y lo divido entre 2. Es decir, 17 más 21 y lo divido entre 2. Esta operación es lo que vamos a llamar la marca de clase. Aquí yo lo voy a hacer con la fórmula para que nos salga el valor. 17 más 21 dividido 2. Ay. Le faltó el igual, profe. Sí, señor. Era para ver si estaban atentos. Si no, se me habían dormido. Listo. Entonces, este es el promedio de estos dos valores. Hago lo mismo con la siguiente. 22 más 26 dividido 2. Acá lo voy a copiar y le ponemos acá el igual para que me haga el cálculo. Mi disculpe, Y nos da 24. Señora. Donde le da 19, a mí me dio 27.5. Mira que sumando 17 más 21 dividido 2. Revisa que sea Sí, 17 ese más mismo 21 valor. entre 2. Tienes que ponerle los paréntesis. 19. Okay. A veces los paréntesis son los que nos molestan ahí. Bueno, sigamos Ahí a con la compañera es porque está dividiendo el 21 entre 2 y le está sumando el 17. el 17, La sí. calculadora le está haciendo la operación separada. Por eso es importante poner los paréntesis para que nos haga los cálculos como queremos. Primero nos haga la suma y después la división. Entonces, esto me lo voy a llevar para acá. Y le voy a poner un igual. 29.
Vamos con el otro. Profe, 32 más 36. una pregunta, profe, ¿siempre va a ser Bueno, entre 2? sí, sí, porque tenemos dos valores, 17 y Ah, 21. 17 y 21 dividido 2, que es un promedio lo que calculamos acá. Siempre va entre 2. Ay. Esto es lo diferente a lo que vimos en la tabla de frecuencia simple. De aquí en adelante, ustedes van a ver que es lo mismo que ya hicimos. Entonces, si yo ya entiendo la noción de por qué hago una tabla de frecuencias para datos agrupados, y es el caso que tenemos con la edad, que tenemos varios valores de esa variable y necesitamos resumir la información, la manera más fácil de resumirla es en una tabla, en una tabla de datos agrupado. Además, porque son valores cuantitativos. Si son cualitativos, utilizo la tabla de frecuencia simple, como el ejercicio que ya, no es menos sino más. Profe, ¿qué me indica la marca de clase? ¿La media o algo así? Sí, señora, el promedio que hay en ese rango. Ok. Eso es lo que me indica el valor promedio. Ya cuando estemos en nuestro eje 2 vamos a ver qué implicaciones tiene eso, porque pues ahí ya podemos analizar como a mayor profundidad qué nos implica esto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿cierto? Una pregunta. Señora. ¿Hay algún problema que en números decimales? No, no hay ningún problema. Aquí nos da un número decimal porque recuerden que aquí esta amplitud del intervalo no es de 5, sino de 6. Que tuvimos que poner el 47 ahí, que es el último valor de nuestros datos. Aquí verifico, sí, solo hay un 47, que es el que tuvimos que poner allí. Entonces nos da decimales. Pero no hay problema en que dé decimales. Depende de los valores de la variable, depende de la amplitud, depende de la cantidad de intervalos que nosotros tenemos. Jennifer. Profe, una pregunta. ¿Siempre se debe dividir en 2? ¿Nunca cambia? Sí. No, la marca de clase siempre es dividir en 2. Es tomar el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo y lo dividimos entre 2 porque tenemos 2 datos. Eso es como la manera técnica. Entonces, esto lo llamamos límite inferior y límite superior del intervalo. Aquí el límite inferior sería 17, el límite superior 21, y como tengo dos números, lo divido entre 2. Bueno, ahora lo que vamos a calcular es el resto de nuestra tabla de frecuencias que ya vimos. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a empezar con nuestra frecuencia absoluta. Entonces lo primero que voy a hacer es contar cuántos tienen una edad entre 17 y 21 años. Entonces, aquí como ya los tengo ordenados, ya es más fácil contarlos. Entonces, hasta aquí va el 21. Tengo 15 estudiantes que están entre 17 y 21 años. Entonces, pongo acá 15. Entre 22 y 26. Entonces, por aquí, 22 a 26 son 17 estudiantes. Vamos ahora con 27 a 31. 27, 28, 29, 31. 17 estudiantes. De 32 a 36. Tenemos 11. De 37 a 41,
No tenemos 37, entonces empezamos con 38. 38A, 41 no tenemos, entonces nos vamos hasta 40. Ese intervalo ahí nos queda de esa manera porque no tenemos esos valores en la variable. Entonces tenemos 5. Y el último, que es de 42 a 47. Aquí los vamos a buscar. 42 a 47 tenemos 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, muy bien. Si yo sumo esto, ya sabemos que me tiene que dar 72. Y aquí efectivamente me da 72. Entonces ya ahí voy verificando que efectivamente conté bien. Y vamos sacando la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Entonces, igual, vamos calculando. Bueno, por acá. Kelly me está preguntando que cómo hice para ordenar las edades. Entonces me voy a devolver acá para mirar cómo ordené las edades. Para ordenar las edades, tomé el filtro. Entonces puse, recuerda, copié todas las edades de la base de datos, las puse acá. Y en el filtro me aparece ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces ordené de menor a mayor para poderlos contar más fácil. Bueno, entonces nuestra frecuencia relativa, vamos a tomar el 15 o la frecuencia acumulada y la dividimos igual entre el total de datos que tenemos. Entonces, igual que en la tabla anterior, 15 dividido 72. Y eso me da, bueno, aquí ya lo tengo fijado en porcentajes. Me da el 20%. Y aquí puedo arrastrar mi fórmula y ya lo tengo aquí calculado. Pero es lo mismo. Profe, qué pena. ¿Me repites, por favor? ¿Frecuencia acumulada por qué? ¿O más? Dividido entre la cantidad de datos, es decir, 72. Y aquí ya tenemos nuestros valores. Entonces, aquí está en porcentajes. Entonces, lo que yo puedo hacer es también, bueno, aquí ya hacemos la frecuencia absoluta acumulada, la N mayúscula. Entonces, volvemos a repetir nuestro ejercicio. Tomo la primera frecuencia y esa es la que ya me queda en el primer rango. Ahora, vamos a sumar esta frecuencia más la siguiente frecuencia absoluta. 15 más 17. Ahí nos da 32. Ahora, 32 más la siguiente frecuencia, que también es 17, y nos da 49. Ahora, 49 más la siguiente frecuencia, que es 11. 60 más la siguiente frecuencia, que es 5. Y por último, el 65 más la siguiente frecuencia, que es 7. Y nos da 72. Entonces, vamos bien. Y nuestra frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos igual. El primer valor nos queda igual. Vamos sumando al 20.83. Este 20.83 más 23.61. Tenemos ya el 44%. Este 44 más
23.61. Tenemos 68 más la siguiente frecuencia, que es 15.28, 83.33 más 6.94, ya voy a sumar el que no era, y 90.28 más 9.72. Y ahí nos da, bueno, pues nos debería dar el 100%, porque lo tenemos en porcentajes, pero nos da, a ver si le copiamos acá el formato, a ver si ahora sí nos da en porcentaje, 100%. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, sin el formato también vale, ¿no? Sí. Si da uno y uno lo deja, pues, ¿también vale o tendría uno que poner 100%? No, o lo dejas en porcentaje o lo dejas en proporción. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, mis queridos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, pregunta? Verónica. Profesora, la evaluación de este eje es un examen, según lo que vi. Sí, ¿Y el señora. examen es algo así parecido? O sea, nos dan algunos datos y nos toca Sí. hallar. Hay preguntas con respecto a algunos datos, con respecto a algunas gráficas, y es como de interpretación también lo que hay allí. Ok, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, preguntas, los invito a que puedan ir haciendo con otra de las variables este mismo ejercicio para ir, digamos, interiorizando un poco lo de la frecuencia absoluta, la relativa, la absoluta acumulada, relativa acumulada, pero ya teniendo idea de cómo se calcula cada una, pues ya vamos tomando el ritmo de cómo construir estas tablas. Cindy. Profe, y para hacer el gráfico de este tipo de tablas. Ese gráfico sí es mucho más complicado. Espérame, miramos. A ver, ahí se me fue. Profe, mientras le voy haciendo una consulta. Sí. Cuando se va a generar, ¿ese es el único método que hay para determinar el intervalo, el número de intervalos? Digamos que es el método que tenemos descrito allí en nuestro referente de pensamiento. Y creo yo que es el más sencillo para poder determinar esos intervalos. El menos engorroso, porque incluso... Señora. ¿No genera unos intervalos muy sesgados y son muchos datos? Sí, claro, sí. Es que este es uno de los problemas que, digamos que ya vamos a profundizar cuando hagamos medidas de tendencia central, que los valores acá se nos pierden. Aquí ya al momento de calcular una medida de tendencia central o una medida de dispersión, los valores no van a ser los cercanos a la realidad. Entonces, esta era una manera de trabajar los datos cuando no teníamos, por ejemplo, computadores. Entonces, al tabular una mayor cantidad de datos, pensemos en que no existe ni una calculadora, ni Excel, ni nada que nos ayude a organizar los datos. Lo que se hacía inicialmente era establecer estas tablas para poder hacer los cálculos, no tomar todos los datos
hacer la suma de los 72 datos y después dividir entre X cantidad de datos, sino empezar a resumirlos de tal manera que se permitiera hacer los cálculos un poco más fácil. Entonces, de ahí viene esa noción de las tablas de frecuencia. Pero en este momento no son muy utilizadas, salvo en las variables cualitativas, como vimos en esa tabla, en ese ejercicio inicial de cuántos hermanos, qué lugar ocupo entre los hermanos, que ahí es mucho más útil hacer estas tablas de frecuencia. Pero con los datos cuantitativos, por ejemplo, la edad, hay unos estadísticos que pues nos dan mucho más información que la tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, si calculamos la media y la desviación, pues vamos a tener mayor información. Si calculamos cuál es la moda, si calculamos cuál es la mediana, que es el tema que vamos a tratar en nuestro eje 2. Entonces, sí hay muchas limitaciones al utilizar este tipo de herramientas, pero también es importante saber que las tenemos a disposición, que las podemos utilizar, que si no tengo cómo hacer cálculos, pues puedo utilizar esta estrategia para poder hacer este tipo de cálculos, que incluso vamos a ver cómo a partir de esta tabla de frecuencias puedo calcular también medidas de tendencia central en este tipo de datos. Obviamente perdemos información, eso sí es claro que no vamos a tener y podemos comparar cuánto, si tomamos todos los datos y de una hacemos el análisis, sacamos la media, por ejemplo, va a ser un valor diferente a la media que podemos calcular a través de una tabla de frecuencias. Entonces, ahí vamos viendo también esas diferencias. No sé si respondo a tu inquietud. Sí, sí, claro, profe. Y esta sería muy recomendada de pronto cuando la dispersión de los datos es como más uniforme. Sí, sería como más confiable cuando hay... Sí. Aquí también vemos que tenemos datos muy extremos, ¿no? 17 y 47. En términos de edad, pues estamos hablando de un rango bastante amplio, esa es una de las características de los estudiantes de los modelos virtuales. Si uno va y hace este mismo análisis con estudiantes presenciales, ahí las edades son un poco más cercanas, pero en virtualidad sí tenemos mucha variedad. Entonces, esto es lo chévere de la virtualidad. Nos podemos encontrar con muchachos que acaban de salir del colegio como personas que ya está su segunda o tercera carrera o incluso tienen maestría. Yo tuve un estudiante que ya era doctor en ingeniería, pero siempre le había llamado la atención estudiar psicología. Entonces tenemos una variedad increíble en esta virtualidad. Eso es lo chévere de este modelo virtual. Y eso es lo que podemos empezar a detectar con estos análisis de datos también, con esta encuesta que inicialmente parece simple, pero que nos arroja bastante información de quiénes somos, cómo está distribuida nuestro grupo, qué podemos encontrar allí. Nos falta todavía analizar muchas más de las variables que hay allí, por ejemplo, en dónde está la mayoría de estudiantes, en qué región del país. En algunos grupos la mayoría son de la región andina, en otros grupos a veces son de la costa caribe, encontramos compañeros que están fuera del país y de pronto no sabíamos. Entonces ahí podemos también encontrar ese tipo de información haciendo estos análisis. ¿Vale? Una última consulta. Cuando Señora. uno presenta resultados en donde muestra información cualitativa, en donde la escala es simple, como un sí o no y no, supongamos que son dos opciones. Para ese tipo de análisis que es como tan simple, se debe hacer una tabla de frecuencia porque ahí es solo como que cuántos sí, cuántos no y ya. Pero pues eso como que si vale la pena graficarlo, generar tabla de frecuencia o no. Ahí simplemente es No, como presentarlo. por lo general en los estudios, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Por lo general se reporta el porcentaje. Entonces, en este estudio hubo un 45% de mujeres y 65% de hombres. Y ya. Y se reporta como texto, ¿cierto? No Como es necesario texto. Ajá, graficarlo. no es Ni necesario. hacer tabla. Exacto, porque hay cosas que sí es importante presentar en una tabla porque sí resume información, es mucha información que yo puedo condensar en una tabla o en una gráfica, pero hay información que yo puedo poner en un texto, simplemente son 72 participantes, de los cuales el promedio de edad fue tanto, con una desviación de tanto. Para eso no necesito una gráfica, no necesito una tabla, pero sí voy describiendo qué hay
en estos participantes. Entonces, un ejemplo muy chévere es poder empezar a leer artículos científicos, donde ellos reportan ese tipo de análisis descriptivo de esa muestra. O de los resultados que encuentren. Algo de esos ejemplos podemos ver en la próxima sesión, que tengo algunos ejemplos de estudios de cómo presentan los resultados, cómo presentan esas tablas de frecuencia o cómo reportan el promedio de la edad, la desviación estándar, cómo lo analizan también y cómo lo interpretan. Entonces también podemos ver ahí algunos ejemplos. Listo, mis queridos. Bueno, aquí Janina dijo, nos tocará duro y parejo. Sí, señorita. Bueno, antes de darle la palabra a Juan, recuerden que a partir de hoy a las 8 de la noche queda habilitada la evaluación de los 5 punticos por asistencia al encuentro sincrónico. Entonces, tienen una sola oportunidad de responderla. Entonces, si quieren, repásense el encuentro sincrónico del martes para que revisen qué vimos allí. Si quieren, repasen también este. Yo mañana les cargo la grabación temprano, por ahí antesitos de las 9 de la mañana ya pueden tener su grabación para que puedan hacer un repaso con tranquilidad, con calma y también se preparen para la evaluación. Carmen dice que esto está difícil, que es nuevo para ti. Bueno, Carmen, ahí vamos de a poquitos, pasito a pasito. La ventaja es que te quedan también las grabaciones para poder revisar y profundizar. Y yo les comparto luego en anuncios los horarios de tutoría por si necesitan algo más personalizado, también estamos ahí para eso. Juan. Profe, respecto a las votaciones de las clases, que usted dijo que si se daban el martes o el jueves. Sí, yo mañana les comparto una encuesta, un formulario para que ustedes ahí voten y ya miramos los resultados el lunes. Ok, profe. ¿Vale? Jennifer. Profe, una pregunta. Entonces, la evaluación por asistencia queda habilitada hasta que se cierre el eje 1, ¿cierto? Sí, a partir de ahorita a las 8 de la noche hasta el lunes 17 a medianoche. Sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos Profe, vemos. Señora. Y lo mismo con la otra evaluación, ¿verdad? Ya está habilitada. La del eje 1 sí está habilitada desde el día 1, pero tómenlo con calma, que no les vaya a ir mal en esa evaluación. Repasen y estudien bien antes de hacerla para que no vayan a tener ahí inconvenientes con la nota, que no queremos tener esos inconvenientes. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el martes. Yo les escribo con los resultados de nuestra votación para que todos estén enterados. Se las comparto mañana por correo y los resultados también se los envío por correo para que todos tengan la información. Un abracito para todos. Feliz noche, que descansen. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Chao.